Buena nit desde el Teatro del Colegio Mayor del Pedro Zerbuna de Zaragoza. Hoy jugaré al anticoncurso con Andrés Llena. Sortirem la carrera con Ramón Lozano y a l'Isufrina Rock con María Puig. Tot esto con el polifacético cómico Iñaki Urrutia. Nos dan a todos y todas la bienvenida a Tascampar la Boira y un fuerte aplauso para Jorge Puello. ¿Qué pasa? Bueno, ya está, tranquilos. ¿Tranquilos? Buenas a todos. Traigo una mala noticia. Titular. La crisis de los 25 està llevant a més gent joven tal psicólogo. Tenim per estir la imatge. Y per això, os hem preguntado, antes de que entrases, pues bueno, que qué pensabas de todo esto, que qué eva la vuestra opinión. La primera respuesta que hemos trobat dice: acabas de estudiar y no te agrada lo que has estudiado. Dimpués treballas en algo precario que no te agrada. Pensas que es algo temporal. Dimpués pasan los años y te veyes viejo para entrar en algo que no te agrada. En todo, Jorge, en todo. Comedia pura. Jorge, tú cállate que ya tienes 27, venga. Otro dice, en pensar constantemente que mi vida se va a acabar y tengo 22 años. A ver, tranquila, la gente de 22 años, no se te acaba la vida, se te acaba només la parte buena, ya está. Hostias, dice la gente. Dice atrás, estoy cansada de tener que compartir piso para vivir. No sé lo que más no sé quién ha escrito esta. No sé qué lo que más te marea, tenir que fregar los platos, tenir que sentir a los tuyos compañeros de piso mantenir relaciones sexuals, o millor sentir cómo se masturban. El digo por experiencia propia. Mando un saludo el que te da él cuando sale de la habitación, que te fa, ¿qué pasa, tío? Y tú fas como... Bueno, en fin, siguiente, dice, no jodas, hay crisis de los 25, me quedo un mes. Bueno. Y dice otro, todo lo que cae a partir de los 25 cuesta más de levantar. Y el siguiente dice, antes se me levantaba más rápido, ahora tengo disfunción eréctil. ¿La siu? ¿Sí? No lo grabes. Los niños ya me dicen, señora, carita triste. A ver, ¿qué ha sido este? Tengo preocupación. ¿No está la que la dito? Bueno, no pasa res con la señora. Cuando te refieres a ti mismo como un chaval y ya eres un adulto, carita triste, dice otro, el crecimiento de las entradas y el comienzo de la calvicie. ¿Has sido tú? Ah. Perdón. 1 de cada 6 jóvenes puede emanciparse antes de los 26 años en Aragón. 1 de cada 6 jóvenes. 1. ¿Cuántos de aquí os dirías que sos jóvenes? Levantad la mano. De menos de 29, claro, a ver. Las dos señoras mayores que están así, ¿tenéis casa vosotras? ¿Propia? ¿Los demás tenéis casa propia? Ninguno. Se descojona, dice, sí, yo sí, y vosotros no. Pero bueno, tranquilos, porque dice la noticia, Aragón está por encima de la media española. Vamos ahí, en tanto Aragón, joder, vamos que sí. La siguiente dice, pero la media española la zaguera de Europa. Oh. Y dice, la media europea son 26 años, pero bueno, yo no sé vosotros, yo he visto a los europeos de 26 años en Salou. Casas sin balcones. Por favor, te lo pido a todos vosotros, no tienen conocimiento esta chen, así la pueden ver. Pero yo creo que, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero un buen medidor de lo que la juventud, de lo que es la sociedad, de cómo el pulso de la sociedad aragonesa y mundial, los memes. Agua veía un meme de antes. Meme, Yaumín sonriente, feliz, alegre. Agua veía un meme de ahora. Choco Crispy. Bienvenidos a Tascampar la Boira.